Como servidor público creo profundamente que la política debe estar inspirada por principios éticos y con la convicción de trabajar siempre por un bien común. El sector interreligioso representa uno de los pilares más importantes para la construcción de una sociedad con valores, esperanza y solidaridad. Su trabajo fortalece las familias, promueve la convivencia y nos recuerda que el desarrollo de una ciudad también comienza desde los principios que nos unen. Bueno, muy agradecido por esta invitación. De verdad que agradecemos la honra que tiene hacia el cuerpo del sector interreligioso. Colombia conmemoró el Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos, una oportunidad para reconocer que más allá de nuestras diferencias existe un valor que nos une, la libertad de creer, de profesar nuestra fe y de ponerla al servicio de los demás.